Me ingreso en la actividad poética, viene desde muy joven, 12, 13 años empecé a borronear mis primeros poemas, que por supuesto eran formidables copias de otros poetas que en ese momento estaba leyendo. Después pasó un tiempo más o menos largo, donde me dediqué bastante intensivamente a la narrativa y con una vuelta a la poesía, pero ya de otra manera. La manera que encaré la poesía o el camino de escribir poesía fue fundamentalmente que yo llegué a la conclusión de que era una formidable herramienta del conocimiento. Eso me permitió investigar algunos autores y con eso ya visionar o ver a la poesía de una forma que no la había visto nunca antes. Yo considero que la poesía es un estado de conciencia pleno, podríamos decir máximo, que en ese caso participa todo, desde lo sensorial hasta lo racional, pasando por lo emocional, lo sentimental, y con todas las posibilidades de incorporar el mundo que nos rodea a una conciencia, o por lo menos a una visión propia de los asuntos que yo trato en mis poemas, ¿no es cierto? La poesía también tiene otra formidable herramienta, que es la posibilidad de metaforizar el tiempo que nos toca vivir, construir metáforas con respecto al pasado y visionar un poco, y meterse un poco en el futuro también, ¿no es cierto? Yo creo que es como un horizonte en mi vida donde yo lucho permanentemente por acercarme, a pesar de que sé perfectamente que no voy a llegar nunca a acceder plenamente a él. Pero de todas maneras el recorrido, el camino es lo que para mí es el principal incentivo, es la fuerza, es la potencia que siento para ir hacia ese lado. Es más, en mi narrativa actual yo prácticamente trato de borrar los límites entre narrativa y poesía. Creo que hay muchas pruebas en la sociedad actual y en los escritores de que ya somos varios los que estamos en ese camino, ¿no es cierto? Pero ya digo, la poesía es un estado máximo de conciencia que a mí me permite construir mi mundo y además participar en la interpretación, en la recreación del mundo que me tocó vivir o que me toca vivir. Por otra parte, la metáfora para mí tiene también una formidable importancia en cuanto a que ese es casi el sello indeleble que tienen los pueblos cuando se apropian de su propio destino y de sus propios símbolos, ¿no es cierto? Es decir, un pueblo que no metaforiza es un pueblo que no puede simbolizar y es un pueblo que no tiene identidad en última instancia. No importa la calidad en este caso, importa también el hecho de hacerlo, ¿no? El hecho de intentarlo. Después de escribir poesía, de escribir narrativa, de volver a escribir poesía, también hubo un tiempo en que yo decidí participar con otros escritores y tuve la inmensa satisfacción de encontrarme con algunos colegas, con algunos amigos ahora, que estaban en un proyecto que es el proyecto de sacar una revista literaria, una revista específicamente de poesía, que me pareció lo mejor de la idea. No es una revista de poesía, es todo un desafío eso. No hay muchas revistas de poesía, en general muchas revistas culturales. Y bueno, eso fue creciendo, se le puso el nombre, lo puso el director de la revista. Yo cuando me acerqué ya estaba hecho, y me pareció muy lindo el nombre, me pareció interesante, el nombre Homero, y puesto así como al descuido sin H, pero que no es al descuido.
no sé, me permitió ver que había un sello distintivo en esa revista que no veía en otras, o por lo menos no veía con la firmeza con que se estaba trabajando ya en ese momento en Homero, que es el honesto y decidido esfuerzo de dar a conocer autores que no son los consagrados, autores que no tienen grandes posibilidades, pero que son de una gran calidad estética y en este caso poética. Eso me abrió un nuevo panorama, es decir, es algo así como abrazar a los que van apareciendo, abrazar a los poetas clásicos, a los poetas argentinos olvidados, a los no olvidados, pero viéndolos desde otra perspectiva, desde otra visión. Todo eso me pareció un esfuerzo más que interesante y además un esfuerzo que se iba haciendo, es decir, se iba concretando en construcciones que tenían la forma de revistas que iban saliendo y que siguen saliendo. Eso también es un buen aporte, porque todos sabemos que las revistas literarias en general no tienen un trecho muy largo por dificultades de diversos tipos, rupturas de grupos, económicas, de épocas, de crisis. Bueno, Homero pasó ya unas crisis importantes y siempre conseguimos la forma de seguir publicando la revista. Pero a su vez tiene otro aspecto, eso, es decir, como un satélite que gira alrededor y le da sentido a ese núcleo que es la revista, que es la gente que trabaja en la revista, los ya amigos que trabajamos en la revista, que le dio también un sentido que yo creo que completa. Es decir, no es el trabajo profesional donde nos encontramos para hacer la revista y después cada uno vuelve a lo suyo, no, sino es un importante trabajo también en lo afectivo, en las dimensiones de construir un grupo sólido desde lo emotivo, desde la consolidación de relaciones, del conocimiento de cada uno, ¿no? Es decir, eso es una de las partes más importantes y creo que es una de las cosas más sólidas de la revista en estos momentos. Pues eso llega inclusive a vencer dificultades de otro tipo. La revista, además de tener esas variantes que yo dije antes, que me parecieron interesantes, tiene una densidad interior en los textos, que la hace una revista leíble, una revista donde uno puede ir a tomar cosas, a aprender de autores que no conoce, una revista que a su vez ve que van apareciendo nuevas visiones sobre autores que ya estuvieron, están en la historia, autores actuales, y esa es otra dimensión que a mí me gusta muchísimo de la revista. Después está este libro que estamos trabajando, ¿no? Que es un libro de fotografías de las cuales participa la poesía también. Esto es una cosa interesante porque en general lo que se hace es poesía ilustrada, que es lo que más se hace. También se ilustran con poemas, fotografías o dibujos o cuadros, pero tratar de hacer algo así como en común, donde la importancia no sea ni la fotografía, ni en este caso, ni el poema, en esa relación bien imbricada entre la visión que tiene el poeta del congelamiento que hay en el fotográfico, ¿cierto? Es decir, la toma, aparecen personajes o no, aparece paisaje, aparecen casas, aparece Buenos Aires, bastante. En esa visión que tiene el poeta para de una situación congelada, diagramar en lo imaginario un mundo que quizás no tenga nada que ver con eso, o quizás sí en parte, pero que le da como una visión distinta. Es decir, como si la imaginería de la fotografía
disparara una imaginería paralela del poeta, ¿no es cierto? Del pensamiento del poeta o de la idea del poeta que tiene sobre ese tema que trata la fotografía o que refleja la fotografía. Eso me parece también un desafío. No sé si por mi parte lo voy a lograr en todo, pero el desafío es importante, el camino que lleva a construir ese pequeño mundo que es un libro con fotografías y poemas, me parece que vale la pena, es interesante y creo que es una buena idea. En otros planos, juntar este tipo de cosas, seres, personas, una actividad en común que es la poesía, que se amplía, ¿no? Tiene como una especie de ondas que van ampliando, porque se amplía la cultura, se amplía a la literatura en general, inclusive en mi caso a la ciencia, de la cual yo soy un permanente e inquieto estudioso. Ver situaciones donde todo eso se puede ir integrando, nos posibilita en este Buenos Aires que estamos viviendo, que estamos transitando, bastante complejo, nos permite buscar un sentido que en realidad creo que es lo que aspiramos todos, ¿no es cierto? Creo que con lo que dije al final más o menos quedó redondito, ¿no? ¿Lo dejarías así? Yo lo dejaría así, sí. ¿Vos lo viste bien, Emi? Muy bien. Bueno, lo vemos un cachito para...